Bueno, arrancamos con el Shur, Besat Hashem, vamos a avanzar hoy, esperemos conseguir casi terminar lo que es el primer tema de Rafjía, el análisis de donde Rafjía había aprendido de que no solamente cuando la persona, te escrito en la Torá, cuando una persona él confiesa una parte del argumento que en contra de él se jura, sino también mismo una persona negó lo que argumentó en contra de él, y vino dos testigos de que una parte del argumento era verdadero, que también tiene que jurar por el resto. Entonces, como vimos antes que la Gemara quería aprender de que al principio aprender por un Kalva Homer, ese análisis de la Torah que es con más razón, sí, cuando que los testigos tienen más fuerza que la confesión de la persona, y la Gemara refutó que no, que por cuanto que vemos que a veces de que la confesión tiene más fuerza que el testimonio, que no se lo puede refutar, no se puede hacer lo que se llama Hazamá. Entonces, por eso es de que no se puede aprender por un Kalva Homer. Entonces, la Gemara aprendió por una otra analítica que recibimos de Sinai de cómo estudiar la Torá, que se llama Atzada Shabé, el denominador común. La Gemara aprendimos del denominador común que por cuanto que yo ve el concepto de juramento cuando hay un testigo que él dice una persona debe plata, entonces tiene que jurar, la persona que mismo que lo niega el testigo. Si yo digo, el señor Samuel me debe $100 y tengo un testigo a favor mío, entonces el señor Samuel tiene que jurar. Y por el otro lado, también vemos que cuando la persona confiesa una parte del argumento, usted también tiene que jurar. Entonces la Gemara dijo de que el denominador común de estas dos cosas, yo voy a aprender un concepto en común y de ahí puedo aprender a aplicar que en cualquier lugar donde veas ese concepto en común, entonces también se puede hacer un juramento. Si de cada uno por separado no se lo podía aprender, como vimos en los shurim anteriores, sí que testigos de aprender que dos testigos hagan jurar, así como un testigo haga jurar, la Cámara dijo que no se podía. ¿Por qué? Porque testigo no quiere testigo, la persona tiene que jurar. Que nosotros queremos que la persona jure no sobre lo que los testigos atestiguaron. Los testigos dijeron que el tipo debe, digamos, le reclamaron 100. Hay testigos que debe 50. Esos 50 tienen que pagar. Nosotros queremos que juren por lo que los testigos no atestiguaron específicamente. Eso vamos en el sesión anterior. Y también de la confesión, de una parte del argumento tampoco se podía aprender, porque a veces que la confesión tiene más fuerza que que el testimonio, pero la Gamma digo, ¿pero qué? Proponiendo que tengo este denominador común. Por un lado, dos testigos sí son más fuertes que un testigo, y verdad que el testigo solo no puede aprender de ahí solo, porque en lo que está testiguando ahí sobre eso jura y no sobre lo que no está testiguando, y acá yo quiero que juren también sobre lo que no lo están testiguando directamente, pero del denominador común de esta Sebebaim voy a poder aprender. Entonces, lo que Gamma dijo así, estamos acá. Entonces, la Gamma explica que el aspecto en común que hay entre ellos, entre sea el testimonio y entre la confesión de una parte del argumento de la persona, es que gracias al reclamo que hace el demandante y a la negación de responsabilidad por parte del demandado, esto van delante del Bedim y allí el demandado presta juramento para librarse de pagar la parte de la deuda que negó. Entonces también yo puedo incluir también en caso que hay dos testigos en esta ley. Sí, pues, en el caso, gracias al reclamo del demandante a la negación de la deuda que hace el demandado y ambos litigantes van al tribunal, al Beit Din, y allí el demandado debe prestar juramento para liberarse de pagar el resto de lo que le demandan. O sea, la Gemara puede aprender del Tzad Shabbat Shebaem, de la cosa en común, ¿sí? Por cuanto que cuando yo traigo un testigo al tribunal a reclamarle a alguien que me debe plata, entonces tuve un reclamo delante del tribunal, y también cuando yo le reclamo a alguien en el tribunal y él me confiesa una parte también, fue una lucha que tuvo en el tribunal, entonces veo cuando yo tengo una discusión con alguien en el tribunal, entonces me tiene que jurar. Estos dos casos fueron dos casos distintos, ¿sí? Uno la confesión de una parte del argumento, otro de cuando tengo un testigo que está diciendo a mi favor. En esos dos casos, entonces la persona tiene que jurar. Entonces dice, "Ah, voy a poner también lo mismo. Si yo reclamo a alguien que me dé plata y él me lo niega todo, y ahí tengo dos testigos sobre una parte, también va a tener que jurar. ¿Por qué? Porque fuimos que tenemos una discusión delante del tribunal. Yo me imagino que el que está escuchando se pregunta acá una cosa muy simple, que es lo que pregunta Tosafot, y vamos a ver cómo Rashi contesta esta pregunta, que cuando yo le reclamo a una persona en un tribunal y él me niega todo, yo digo, Juan me debe $100. Y dice, no, no te debo nada. Entonces no tiene que jurar por la Torah. Hay de Rabanán, después dijo que un juramento, pero no es un juramento de la Torah.
La diferencia de un juramento de la Torah que no jura tiene que pagar, un juramento de la banana que no jura no tiene que pagar, sino le hace una excomulgación, pero él no tiene que pagar. Y entonces comenté una cosa muy simple. ¿Cómo la Gemara puede decir que cuando el denominador común es de que cuando hay un reclamo de una parte del argumento, entonces yo fui al tribunal con la persona, o cuando tengo un testigo a mi favor, yo fui con el testigo de esta persona, y el denominador común es que cuando hay una discusión, el interveniente puede hacer un juramento, si no es verdad. Si yo le digo a una persona delante del tribunal, Rubén me debe $100, y Rubén me dice, no te debo un centavo, o nunca me prestaste plata, o ya te la pagué, entonces no tiene que jurar. Entonces, ¿qué, cómo la dice que el denominador común es que para aprender en todos los casos es que cuando yo lo voy a hacer un reclamo delante del tribunal, si hay un reclamo, ven acá en amarillo acá, hay un reclamo y a la negación, acá ven el reclamo y a la negación también. O entonces van al tribunal y se hace juramento. Entonces así también, ya, entonces en cualquier caso que sea lo mismo también va a ser así. Entonces preguntan los comentaristas que no es así. O sea, no vemos que no es así. Nosotros vemos cuando la persona le reclama a alguien, a alguna persona plata en el tribunal y el otro le niega todo, no tiene que jurar el otro. Entonces, todo contesta es verdad. Y de todas formas, la intención de la Gemara era decir acá que la intención de la Gemara es decir acá de que en el caso en el cual hay un argumento fuerte en contra de la persona, por ejemplo, que yo digo, Rubén me debe $100 y tengo un testigo a mi favor, entonces tengo un argumento fuerte, le da una fuerza a mi argumento. O cuando yo digo, me debes 100 y el otro dice, no, no son 100, yo te debo 50. Entonces yo veo que mi argumento no tiene una cierta fuerza, porque el otro no me negó todo lo que yo le dije. No dijo que nunca hubo una deuda entre nosotros, dijo que hubo, o de menos, o que me pagó una parte, pero vemos que lo que yo estoy diciendo, lo que estoy reclamando, que hubo una transacción económica y que quedó algo todavía de esa transacción entre nosotros, sigue en pie. Entonces, dice esta foto, entonces, la intención de la Cámara es decir que cuando hay un reclamo, una negación, van al tribunal, se refiere a un reclamo que tiene fuerza. Sí, entonces también así también, si yo le digo a una persona me debe 100, y me dice no te debo nada, y tengo dos testigos que ellos me deben una parte de lo que yo le reclamé, entonces en ese caso la persona no va a tener va a tener que jurar. ¿Por qué? Porque tengo dos testigos que una parte del argumento es verdadero, entonces tengo un argumento fuerte, entonces va a tener que pagar. Así explica el Tosafot. Pero ustedes van a prestar atención, yo les voy a mostrar ahora lo que dice Rashi, que vemos que Rashi no estudió la Gemara con Tosafot. Rashi dice, Tanau, gracias al reclamo que hace el demandante de la negación de responsabilidad por la parte del demandado, este reclamo y el otro niega, por lo que ambos van al tribunal para que se lleve a cabo un juicio. Entonces vemos que Rashi explica la Gemara con una manera simple, que el hecho que yo le reclamo a una persona y él me niega y fuimos al tribunal, eso ya reclaman de hacer un juramento. Entonces preguntan los Rishonim en contra de Rashi, Rashi, ¿vos cómo podés explicar la Gemara de la manera simple? Vos estás diciendo que la Gemara dice que una persona le reclama a otro que le pague, va a tener que jurar. Entonces, primero, ¿para qué necesito los dos testigos? Sí, para qué no que vengan dos testigos una parte, le está reclamando, el otro está negando, ya está, alcanza con eso. Pero contestan los Haronim, todos los Rosh Yeshivot traen que hay un Rashi en Baba Batra que Rashi explica lo siguiente. Rashi dice, ¿sabes qué? En la verdad una persona, yo digo a una persona que me debe 100 y el otro me negó que me debe 100. ¿Por qué es de que él no tiene que jurar? Por el hecho que hay en hebreo se dice una hazaká. Nosotros tenemos una suposición que la persona no tiene la descardura de negar en la cara a la persona que hizo un bien para él. Entonces, nosotros decimos, ¿verdad? Que vos tenés un argumento en contra de él y eso sería un motivo por el cual hacerlo jurar, pero por cuanto que lo normal, la persona no es tan descarado de negar en la cara al otro que hizo un favor que no le debe nada, entonces es un motivo para creer a la persona. Pero, por ejemplo, Racho opina que si yo le pido a una persona, vos me debes a mí, yo te di para me cuides un objeto y te pagué por eso. O sea, no es que me hice un favor, sino que yo le ayudé en algo. Y dice, nunca me diste nada, ahora sí va a tener que jurar por la opinión de Rashi. Así dice Rashi en Baba Batra, de que la persona va a tener que jurar en ese caso. Entonces, para Rashi, cae, no es difícil la pregunta. ¿Sí? ¿Qué preguntaron los comentaristas? Rashi, ¿cómo vos podés decir que el hecho que hay una discusión en el tribunal ese es un motivo por el cual
se hace jurar. Si no es así, pero vamos que yo le reclamo a una persona $100 y él me los niega, entonces no tiene que jurar. Tofo dijo, ¿verdad? Necesito un reclamo fuerte. ¿Cómo un reclamo fuerte? O que me confesó una parte del reclamo, o que tengo un testigo a mi favor de mi reclamo, o que tengo dos testigos a una parte de mi reclamo. Es un argumento fuerte, pero no así no cualquier argumento se hace jurar. Pero Horacio explicó que no, que el hecho de que yo lo lleve a la persona al tribunal, ya motivo para jurar. Preguntaron, no, no es así, vos a ver la quemará. Que no es así, yo te reclamo, me debe $100 y el tipo me niega, se llama Kofera Col, que niega todo, no tiene que jurar. Dice, de verdad, pero es porque el que está haciendo, el que tiene una negación en contra de él, entonces él tiene una hazaká, dijimos que nosotros suponemos que la persona no es tan descarado para negar a una persona que es un favor. Por eso entonces se extiende de la deuda. Pero en el caso de que la persona no le hizo un favor, yo le digo después para cuidarme algo, y me dice nunca te di nada, entonces ahí va a tener que jurar para Rashi, para la opinión de estos fotos, no va a tener que jurar. ¿Por qué? Porque no hay un reclamo fuerte, no tengo una prueba que es verdad, sí que dice que oh, es verdad lo que le dijo. El tipo le negó todo, o ya te lo devolví todo, o nunca me dijiste nada, para todo no va a tener que jurar, pero para Rashi sí va a tener que jurar, y todo eso depende cómo estudian la Gemara acá. Si lo que la Gemara dijo acá, de que el denominador común es que tiene un reclamo, sino más, un reclamo, entonces el motivo que se exentó de pagar, el que niega todo, es porque tiene una hazaká, lo que se llama, que yo considero que no sea tan descarado, entonces siempre tengo que ver si era tan descarado o no era tan descarado, es un caso, o para la opinión de él. Entonces, no, tiene que tener un argumento fuerte. ¿Cómo es un argumento fuerte? Tengo testigos de una parte del argumento, o confieso una parte del argumento, o tengo un testigo de una parte del argumento. Ahí van a tener que jugar, pero si no, digo que reclama a alguien que no hizo ningún favor, no va a tener que jurar. Ahora, presten atención, ¿qué nos dijo la Gemara acá? La Gemara dijo que el denominador común es de que entre un testigo y cuando una persona le reclamaron que debe 100 y dijo que 50 está debiendo, ¿sí? Es de que por medio de una discusión entre ellos dos llegaron al tribunal. Hay un argumento y una negación. El, parte de los Rishonim, el Rimigash, otros Rishonim más, ellos traen una prueba de acá, de que nosotros vemos de acá de que lo que está escrito en la Torá, que un testigo hace jurar al otro, es cuando el que está reclama, hay un reclamo fuerte, o sea, hay un reclamo no fuerte, sino hay un reclamo con seguridad. O sea, yo le reclamo por unas 100 y tengo un testigo, ahí el testigo lo va a hacer jurar a la persona. Pero si yo le digo a una persona, viene un testigo y me dice, ¿sabes qué? Vos hace 10 años le prestaste, a señor Samuel Fisher le prestaste $100. Y yo digo, la verdad que no sé, y lo llevo al tribunal con un testigo. Entonces dicen los Rishonim, de acá aprendemos de la Gemara que no le va a tener que hacer jurar, no lo va a hacer jurar. ¿Por qué? Porque la Gemara dice que el denominador común, el motivo que un testigo hace jurar a la persona, es por eso que hay un reclamo y una negación. ¿Sí? Tiene que haber un reclamo, un argumento. Si la persona dice no sabe si debe o no le debe, solamente tiene un testigo, entonces no lo va a tener que hacer jurar. Entonces, a esa que aprenden acá, una parte de los Rishonim aprende de la Gemara este concepto, que lo que a pesar que la Torah está escrito que un testigo se aprende la Torah, que el testigo no se levanta para castigos o para plata, la Gemara aprende para plata, para testigo, para plata no, pero para juramentos sí. Eso es cuando hay hay un reclamo del dueño, digamos, de la plata que está reclamando, él tiene un reclamo fuera, un reclamo que él sabe lo que está reclamando. No es que dice, no sé, tal vez, no me acuerdo. No, a él tiene que saber, decir si él me debe plata y no me la devolvió, el otro le niega, no lo puede hacer jurar. Viene un testigo y lo va a hacer jurar. Pero si la persona no sabía nada, entonces ahí no va a tener que jurar. Si la verdad no sé si me debe o no me debe. Entonces, no, te debe plata, no te acordás. Y si la verdad yo no me acuerdo, entonces te aprende acá una parte de Rishonim, aprenden de acá que la persona no va a tener que jurar porque no alcanza con un testigo, sino tiene que haber un reclamo, que la persona está yendo reclamando al tribunal. El RAN y otros Rishonim discuten con eso, dicen que no, que la derecho que haya un testigo que la persona me debe plata, mismo que yo no me acuerdo si me debe o no me debe. Si yo digo no me debe nada, entonces no puedo reclamar. Pero digo la verdad que no me acuerdo, entonces le puedo reclamar. Ah, pregunta en la gama está escrito que la negación de que tiene que haber un reclamo y una negación y por eso van para el tribunal. Entonces dice Ram primero
de que cuando la persona reclama una cosa sin tener el 100% de saber, también se considera un reclamo. Un reclamo no solamente cuando yo digo vos me debes plata. También cuando digo tal vez vos me debes plata, también se considera un argumento, especialmente cuando tengo un testigo a mi favor. Número uno. Número dos, en las clases anteriores habíamos contado que hay una discusión entre los Rishonim y Rashi y otros Rishonim en cuál es la Girsá, cómo lo que está escrito en la Gemara. Para Rashi está escrito que el denominador común es de un testigo y una confesión en una parte del argumento, y otros Rishonim dicen que no, lo que está escrito en la Gemara depende de lo que se llama Gilgul Shua, de que se hace jurar un juramento otro juramento, que es lo que lo vamos la otra vez. Entonces acá no preciso tener un argumento eh, con certeza. Yo digo, una persona me debe jurar, le puedo que me va a jurar por otra cosa, y mismo que por la otra cosa yo no tengo certeza, lo puedo hacer. Entonces, por eso no tengo ninguna prueba acá de ese concepto. Pero vemos de acá otra vez dos cosas interesantes de acá aprendimos ahora de este párrafo de la Gemara. Primero, de que el hecho de que si cuando un testigo me hace jurar, yo puedo ser un testigo que haga jurar a una persona mismo que yo no sé si me debe plata, no, yo no estoy seguro, no me acuerdo. Discusión entre los Rishonim, hay unos que aprendieron de acá que sí, y otros que discuten de eso, y vimos también la discusión entre Rashi y Tosot de que lo que dice la Gemara, que el denominador común es de que la persona cuando lo lleva a el tribunal, hay un reclamo y una negación de llama al tribunal, si se refiere de una manera simple, se refiere de que hay un reclamo así, hay un reclamo, cualquier reclamo puede ser jurado solamente que la persona tiene un argumento, una hazaká en contra de él, o lo que se refiere acá a la Gemara es de que tengo un argumento con una fuerza especial, o porque tengo un testigo a mi favor, o porque la persona me confesó una parte de mi argumento, y de ahí voy a aprender cuando tengo dos testigos una parte del argumento también. Be'ezrat Hashem, entonces paramos acá y hacemos otro shiur después de lo que las dos preguntas que va a hacer la Gemara sobre este denominador común.